Amantísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche, la oportunidad que nos das, este tiempo de comunión, este tiempo de enseñanza. Gracias, Señor, por este gran privilegio que tenemos. Gracias por habernos hecho parte de tu luz. Gracias por habernos salvado y darnos ahora tu palabra para instruirnos en este tiempo que nos resta peregrinaje, Señor, acá ahora. Y con el propósito, Señor, de agradarte, de alabarte, de adorarte, de darte toda honra, toda gloria, Señor, y que nuestra vida sea alabanza para ti. Y esto te lo ofrecemos, Padre, porque queremos saber más de tu voluntad para nuestras vidas, el propósito, que se amplíe más, Señor, esa emoción, todo junto, la convicción completa, Señor, para el Dios que adoramos, el Dios que servimos. Gracias, Señor, por cada uno de los Gracias, pastores, en Padre. este caso nuestro hermano, el pastor Jonathan, que está dirigiendo el estudio, el pastor, si no me equivoco, Toledo, Sí, Freddy. y los demás hermanos que pues no les conozco, y a todos los hermanos presentes acá en Iglesia Bíblica Emanuel de Long Island, Nueva York. Pues te damos las gracias, Señor, por este espacio en el nombre de Cristo. Amén. 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 Pues qué gran privilegio nos concede el Señor una vez más poder compartir este estudio un versículo a la vez. Y es una de las maneras más precisas de nosotros enseñar la palabra de Dios cuando exponemos el texto y no hacemos como aquel que va al restaurante y va al buffet y va eligiendo qué texto quiere, le gusta, qué le gusta y qué no le gusta de la comida. Aquí usted tiene que degustar todo el manjar, todo el consejo de Dios de forma expositiva. Bien, entonces, un breve recuento de la semana pasada. La semana pasada hablábamos acerca de la apostasía. Uno de los elementos de la apostasía es que es un abandono de la fe. Abandonar la fe, poníamos un ejemplo del caso de Demas, que no solamente abandonó a Pablo en su ministerio, sino también que amó más al mundo. Es decir, que Demas también se enredó en las cosas de este mundo. La Escritura dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros fuimos separados para el uso exclusivo de Dios y no estamos llamados, hermanos, a involucrarnos en tantas cosas, sino ser exclusivos solamente para el uso de su obra y de su gloria. No importa en qué esfera del ministerio estemos sirviendo, no importa. Tanto el que limpia la iglesia, el que lava los baños, el que arregla las sillas, es importante. En el cuerpo hay muchos miembros y todos los miembros del cuerpo tienen un valor incalculable. Son importantes para Dios, algunos son visibles, otros no son visibles, no son tan visibles, pero son importantes. Si no, a veces usted pregunta, pero ¿para qué yo tengo este chin de cabello aquí arriba? Yo me lo voy a quitar. Y si usted se lo quita, pues usted verá la gran importancia de ese chin de cabello ahí. O sea que Dios lo colocó con un propósito. Todo tiene sentido, todo tiene propósito y Dios lo colocó en el cuerpo porque era necesario. Amén. Entonces, de igual manera la iglesia, hermanos, la iglesia se dirige a la manera de Dios. Por eso uno de los énfasis que Pablo le hace a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, estas son instrucciones que Pablo le da a Timoteo para que él
sepa de antemano cómo debía conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, que es baluarte de la verdad. Bien, entonces entramos aquí al capítulo 5, que aquí Pablo le está dando algunas instrucciones a Timoteo, cuál debía ser el trato, cómo debía tratar a cada uno de los miembros de la iglesia, no importa su condición social, económica, política, probablemente, debía tener un trato preferencial y respetuoso y sin parcialidad. Recuerde lo que dice Santiago: si a la iglesia entra uno que tiene vestido lujoso, tú le dices, ven, siéntate aquí, y le pone un lugar preferencial. Entonces dice Santiago, hacéis distinción, están haciendo parcialidad. No, en la iglesia todos somos iguales, hermanos. Dios no tiene vacas sagradas, ¿eh? Dios no tiene hijos favoritos. Y debemos tener eso en claro. Dios no hace acepción de personas. Entonces, vamos a entrar al capítulo 5, ¿no? Yo quiero que alguien pueda ayudarnos con la lectura. Los versículos 1 y 2. Vamos a leer estos primeros dos versículos y luego vamos a ir avanzando en lo siguiente. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Con toda pureza. Bueno, la iglesia está conformada de familias y en la familia siempre están jóvenes, adultos, niños, ancianos. Evidentemente aquí no se está refiriendo solamente a un anciano en cuanto a edad. También lo vamos a ver más adelante. El término anciano se aplica muy bien también a los pastores y líderes, aquellos que presiden, aquellos que están al frente. Pero en este contexto, básicamente, está hablando de una persona de avanzada edad. Dice que al anciano debemos exhortarle como a padre, eh, de una manera respetuosa. Imagínese un hijo gritándole a un papá, no porque tú hiciste, no porque tú fallaste, no porque, sino hacerlo de manera respetuosa. Y de igual manera, el exhortarle como a padre a los jóvenes, entonces como hermanos, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como hermanas, y dice, subraya esa parte, con toda pureza, con toda pureza. Pablo está previendo en Timoteo cómo debe ser la relación que él iba a tener con la iglesia. No es saludable para un ministro de Jesucristo, un siervo de Dios, por ejemplo, que tenga su esposa, que esté formalmente y que esté andando con una jovencita y que diga, bueno, es en el ministerio que estoy trabajando. Sin embargo, ante los ojos de los hombres, esto no se ve agradable, porque aunque usted no esté cometiendo ningún pecado, pero hace que otros pequen, porque entonces la gente comienza a cuestionar y por qué el pastor anda solo con esa joven y por qué no anda con su esposa, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese cómo dice a las jovencitas como hermanas y con toda pureza, manteniendo siempre en alto el testimonio, poniendo en alto el nombre de Cristo en todo tiempo. He visto, he visto, hermanos, casos de tanto de pastores como miembros de la iglesia que se faltan el respeto verbalmente
A veces por cosas del mismo culto, de las cosas del Señor, se faltan el respeto. Y cuando tú vas a confrontar a una persona, debes hacerlo con mucha altura, con mucho respeto. Ustedes recuerdan el caso del profeta Natán cuando fue donde David. ¿De qué manera fue Natán delante de David? ¿Quién me dice? ¿De qué manera? ¿Qué lo utilizó como una manera de enganche? ¿Qué fue lo que él utilizó? ¿Quién me dice? Bueno, él como que le contó una historia, ¿no? Prácticamente. Una ilustración, una ilustración. Es decir, él no fue inmediatamente condenándolo, sino que él utilizó como un plato de entrada, una ilustración. Entonces, esa ilustración llevó a una confrontación personal a David, de tal punto que cuando David dijo, este hombre es digno de muerte, entonces ahí es donde el profeta le dice, ese hombre eres tú, ese hombre eres tú. Entonces lo llevó a la cruda realidad de que él era realmente digno de muerte. Nosotros somos muy dados muchas veces a querer confrontar, pero la confrontación, hermanos, debemos hacerlo con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Es más, la escritura dice, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. ¿Por qué? Porque el único que le decía a la gente hipócrita en su cara y que tiene el poder y la autoridad porque es santo y 3 veces santo es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, hermanos, todos estamos manchados de una manera. El que no cojea de un lado, cojea del otro. Por eso el Señor dice, el que esté libre del pecado, pues que tire la primera piedra. Por eso cuando vamos a confrontar a alguien, debemos hacerlo considerándonos a nosotros mismos y reconociendo que nosotros también somos pecadores, que estamos en un proceso de santificación y que necesitamos continuamente de la gracia de Dios para poder sostenernos en pie. Si alguien quiere comentar algo sobre estos primeros 2 versículos, vamos a ir avanzando entonces. Esta parte que dice, no reprendas al anciano, no reprendas al anciano. No está hablando de que no se confronte, sino más bien de usted querer hacerlo como de manera, como para avergonzar, como para humillar, porque es una persona mayor de edad, merece un respeto y hay que hacerlo con respeto y hay que hacerlo con honor. Y más si es un líder, si es un pastor, el pastor también en ocasiones necesita ser confrontado. Por eso yo creo en la supervisión pastoral y creo también en que los pastores necesitan ser pastoreados. El pastor no deja de ser oveja y el pastor también necesita que su alma sea pastoreada. Hay cosas que nosotros no alcanzamos a ver y que otros las ven en nosotros. Y si no somos confrontados y llevados al plano de decir, mira hermano, eso que tú estás haciendo está mal. Está mal que tú me hagas ver por medio de las escrituras que yo estoy mal delante del Señor. Y eso es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer en los corazones. Amén. Si alguno tiene alguna opinión, pues puede levantar su mano con relación a esta parte. Para entonces entrar al ministerio de las viudas. Sí, Juan Félix. Sí, bueno, le iba a añadir ahí que algo que toma en cuenta Pablo es que Timoteo es un pastor joven. Y a propósito de lo que tú dices, que el pastor necesita ser pastoreado, eso es lo que Pablo está haciendo con Timoteo ahí.
Sí, correcto. Y como un pastor joven, pues tiene que tener eh, la sabiduría para poder manejar a todo tipo de personas. ¿Cómo va a manejarse con todo tipo de personas? Los ancianos, las ancianas, las jóvenes, y así sucesivamente, porque es un público diverso y el pastor tiene que tener capacidad para eso. Entonces, ese punto que tú señalaste, sí, de la pureza, eso es esencial, porque con facilidad cualquier líder puede deslizarse. Y en el caso de Timoteo, conocemos la integridad y de quién aprendió. Sin embargo, son hombres débiles, con debilidades como cualquier otro. Entonces, aún así, necesitan estar equipados para poder desenvolverse en ese campo del pastorado. Amén. Sí, básicamente, hermanos, porque nosotros en la interrelación con las demás personas, porque la iglesia está conformada, como decíamos al principio, de personas. Usted no va a pastorear bancos, sino personas con sentimientos que un día están bien, otro día no se sienten tan bien, que las emociones a veces varían. Hay personas que hasta fruto de su enfermedad también son muy cambiantes. Hay personas que, por ejemplo, son diabéticos, que un día están con un carácter irritante. Y el pastor debe entender, debe estar claro de que no todas las ovejas son iguales. Entonces debe saber cómo tratar esas ovejas. En una ocasión yo escuchaba una ilustración, alguien decía que Cristo caminaba al paso de la oveja que más despacio camina, porque él no dejaba sus ovejas atrás así, no las abandonaba. Y Amén. no todas las ovejas caminan al mismo paso, hay muchas que andan un poquito más rápido, otras más tranquilas. Entonces Cristo va a ese paso. Por eso Y, Pablo le exhorta a Timoteo cómo él debía relacionarse con cada uno de esos grupos dentro de la iglesia. Sí, Juan Félix. sí, o sea, la intención del pastor y de todo cristiano a la hora de corregir a alguien es restaurarlo. Ese es el propósito. Yo creo que el corazón del pastor debe identificarse con el corazón de Cristo, que cuando nosotros pecamos, Él no busca destruirnos, sino que a través de reconocer nuestro pecado, la confesión y el arrepentimiento, nosotros hallemos el perdón en Él. Y ese es el propósito cuando el pastor se acerca a la oveja que está en debilidad, que está en situaciones difíciles, que quizás ha pecado. Bueno, el propósito es restaurarlo con todo respeto, con toda pureza, con el amor, con toda misericordia, como tú decías que dice la Escritura, considerándola a nosotros mismos. Así que ya me voy a detener ahí para no robar mucho tiempo. Ok. Hermano, Hay una cita bíblica que no. antes del hermano sí hablar, Y Ernesto. ¿aló? Sí, Ernesto, dame un momentito. Una cita bíblica solamente para entonces pasar contigo. Según de Timoteo 2:24, que ya entra la segunda epístola. Según de Timoteo 2:24, si alguien lo lee. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amén. Amén. O sea, imagínese un carrito chocón que se está chocando con este, se choca con el otro, se choca con el otro. Hermano, la fiebre no está en la sábana. Entonces a veces se culpan a otros. Pero si usted está chocando con todo el mundo, tiene que revisar si el problema es usted que lo tiene, ¿verdad? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Entonces, por eso Pablo exhorta a Timoteo y le dice, mira, así debes conducirte en la casa de Dios, que es baluarte de la verdad. De esa manera.
Adelante, Ernesto. Hermano, como estábamos en el punto S2 de la pureza con las muchachas, ¿verdad? Sí, Entonces, por ejemplo, bueno, no sé si serán pastores sanos en casos que yo he oído, que conozco, no sé si serán pastores bíblicos, pero, por ejemplo, yo he oído de casos de pastores que está, que usan una secretaria que no es su esposa, es una muchacha joven, y pues en eso de entra y sale de la oficina, de dar papelería, al final salen con otras cosas. Entonces me pongo a pensar yo, pues si es un pastor que está leyendo la Biblia, que ha estudiado y que pues sabe eso, o sea, el cuidado que debe de tener. sí. Y al final pues sale con la secretaria, con el dinero de la iglesia, las propiedades de la iglesia y como quien dice, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Sí, es cierto. ¿Sabes algo, hermano? Y es que en estos días yo hablaba precisamente sobre ese tema con el pastor Freddy. Hablábamos sobre la consejería bíblica, porque uno de los instrumentos que muchas veces el enemigo utiliza, plataformas que el enemigo utiliza como cultivo de tentación, es precisamente el ámbito de la consejería bíblica. Porque el hecho de tú como pastor, como líder, aconsejar ese es el orden establecido por Dios. La consejería bíblica, como decía Freddy, debe hacerse en 4 paredes. Eso representa discreción. Discreción en el sentido de que no es necesario divulgar lo que allí se hable, pero eh, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en algunas iglesias que nosotros conocemos, el área de oficina, de consejería bíblica, las puertas son de cristales y las paredes son de cristales, de tal manera que cuando el pastor se reúne con una hermana, pues todo el mundo tiene acceso para ver desde afuera lo que allí está sucediendo, porque no es saludable ni es de buen visto, ni de buen testimonio que un pastor se cierre a puerta cerrada con una dama que no sea su esposa. Eso puede, eso puede traer muchas situaciones, aunque no se cometa nada, pero puede dar de qué hablar. Entonces, esto es tan delicado que el pastor tiene que cuidar su testimonio y no solamente me estoy refiriendo al caso del pastor, me estoy refiriendo a todo creyente, a todo creyente. No sé si el pastor Freddy pudiera abundar algo sobre eso que hablábamos la semana pasada sobre la consejería bíblica. Sea, hay una realidad y la realidad es esta, que todo pastor tendrá contacto con toda persona en la iglesia, incluyendo mujeres. Pero el hecho de que un pastor tenga que estar en contacto con mujeres en la iglesia no significa que este pastor sea un resbaloso. Ujú. Aquí se está contemplando de forma evidente. Timoteo era un hombre joven, era una iglesia que por lo que se ve en el contexto era una iglesia que tenía cierto número de miembros, es decir, era una iglesia numerosa, pero al mismo tiempo se le está planteando que el pastor había de manejarse con cierta pulcritud, con cierto movimiento de santidad, porque el pastor es un representante de Dios en el contexto de la iglesia. Y no solamente en la iglesia, en el contexto del mundo. Siempre es bueno. La iglesia debe tener una oficina y esa oficina debe equiparse para que el trabajo que se vaya a hacer allí se pueda ver de manera clara. Si esa oficina no tiene una pared una pared o tiene una puerta de cristal o de vidrio, siempre es bueno proceder a hacerlo para que todo el que cruce por ese entorno, cuando el pastor esté tratando en un tema de consejería,
donde muchas veces son temas que deben manejarse hasta el punto, y esto es bueno, hermano, tomarlo en cuenta. Los pastores, nosotros les recomendamos no tan solo que haya una puerta de cristal en el contexto de su oficina para que todo el mundo vea cuando está allí, sino que aún los problemas que el pastor está tratando nunca lo divulgue ni siquiera su esposa, Ujú. porque son situaciones muy delicadas donde se está tratando con almas, con situaciones que las personas traen, que son diversas. Y además de ser una persona santa, es bueno ser una persona prudente. Si ustedes observan un detalle de importancia, y con esto voy a parar aquí. Si ustedes observan una situación de importancia, ¿cuáles de los discípulos conocía que Judas Iscariote era un inconverso? ¿O cuáles de los discípulos conocía que Judas Iscariote era ladrón? Lo sabía Jesús, y Jesús nunca se lo divulgó. Ujú. Posteriormente lo que vemos que el Espíritu Santo, cuando ellos fueron escribiendo los evangelios, fue que ese detalle se dio a conocer. Ujú. Observemos que aún la forma pulcra y prudente en que Jesús manejaba los asuntos aún de sus discípulos. Y el momento en que el mismo Jesús, aquel momento de aquella cena, aquella noche, aún cuando dice el que mete la mano conmigo en el plato, ni siquiera los discípulos se dieron cuenta de que se estaba refiriendo a Judas Iscariote, porque Jesús fue prudente manejando los asuntos. Sí. Y eso es lo que se requiere de un pastor, de un líder. Hermano Jonathan. Eso es así. Bien, vamos entonces a pasar a la segunda parte, que es cuando ya Pablo le da algunas instrucciones con relación a las viudas. No sé si hay viudas en medio de la iglesia, en medio nuestro, si hay alguna viuda, pero en aquellos tiempos, cuando ya entramos al contexto cultural, nos damos cuenta que en Israel las viudas y los huérfanos principalmente, el Señor establecía algunos parámetros, ordenamientos para que sean tomadas en cuenta. Dice la Escritura que Dios es el defensor de las viudas y de los huérfanos. Entonces, había muchas viudas en Israel, habían muchas viudas. Y en la iglesia estaba minada de muchas viudas, pero Pablo le da algunas instrucciones con relación a las viudas. Yo quiero que entonces leamos desde el versículo 3 hasta... Ok, sí, desde el versículo 3 hasta el 16. Vamos a leer este pasaje. Hermano Carlos, si puede leer, por favor. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra.
Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Hasta cuál, pastor? Hasta el 16. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que las que en verdad son viudas. Excelente. Y quiero iniciar con esta frase de un autor comentarista llamado Hendrickson, que dice que con frecuencia parece más fácil para un padre pobre, criar 10 hijos que para 10 hijos ricos proveer para un padre pobre. Quiero repetirlo. Con frecuencia parece más fácil para un padre pobre criar 10 hijos que para 10 hijos ricos proveer para un padre pobre. Hermanos, la Biblia nos enseña claramente que nosotros debemos tener cuidado de nuestros progenitores. Y hay muchos inconversos que proveen, que son cuidadosos con sus padres, porque ya después que el padre muere, hay muchos que le llevan la mejor corona al cementerio, la mejor corona de flores, pero ya esa persona no está viendo nada de eso. O sea, hazlo en vida. Por eso Pablo es enfático en decir, la viuda que sea menor de 60 años, que no sea carga a la iglesia, sino que si tiene familia, que esta familia, si tiene hijos, que la mantengan, que la mantengan. Entonces, es interesante ver también, hermanos, lo que Pablo enfatiza, dice, el que no provee para los suyos, es decir, para su familia, primordialmente, ha negado la fe. Oye, escucha bien hasta qué punto. Dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, porque hay incrédulos que cuidan de sus padres, que tienen cuidado de sus padres. Hermanos, esto nosotros no lo hacemos. Es decir, los padres no están criando a sus hijos como si fueran, aquí le decimos un conuco, es como cuando tú tienes un sembrado, tú estás sembrando para luego sentarte a cosechar. O sea, yo no estoy haciendo esto, invirtiendo en la educación de John o de Chalén, como una manera como, bueno, yo voy a invertir en ti para luego yo cosechar de ti. No, nosotros criamos para el Señor. Pero los hijos en agradecimiento sí deben, hermanos, sí deben tener cuidado de su padre. Una persona que sea creyente, que diga profesar la fe. Y tu papá, no, el papá está pidiendo en la calle y esta persona puede ayudarle, pues entonces lo que el texto nos enseña es que peor que un incrédulo. Entonces Pablo es claro en cuanto a las viudas. Dice, si alguna viuda tiene hijos, nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, a recompensar a sus padres
¿Por qué? Hay una promesa allí. ¿Por qué? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Recompensar a nuestros padres es bueno y es agradable delante de Dios. No porque yo no tengo que darle a ella. Yo no le pedí que me trajera al mundo. Sabía que hay muchas personas que se expresan de esa manera, tienen dolor, tienen resentimiento, tienen raíces de amargura contra sus padres. No, porque ella no me crió, porque mi papá me abandonó, porque mi mamá me abandonó, porque no es creyente. Aquí no está hablando si es creyente o no. Aquí está hablando de un mandato, de que es el primer mandamiento con promesa del decálogo. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Y punto, eso lo dijo Dios. Y nosotros debemos honrar este mandamiento. Ustedes recuerdan lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo con relación a su madre? Le encomendó su madre ya en los momentos de su partida. Hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Es interesante ver el corazón de Jesús. Dios encarnado se hizo hombre. Pero miren, amados hermanos, cómo Cristo tuvo ese pequeño detalle, ese cuidado especial. Entonces, de igual manera, nosotros debemos tener pendiente esto, hermano, que esto es bueno y es agradable delante de Dios recompensar a nuestros padres. Si están vivos, obviamente, porque ya después que murieron, usted no tiene que ir a la tumba a hablar con él o con ella, porque no le va a escuchar. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, Chani. Yo quiero que Chani participe. Chani está calladita y Chani, participa, Chani, que tú hablas mucho. Estoy escuchando atenta, pastor, no se preocupe. Entonces, esta parte es sumamente importante. Nosotros tener cuidado especial de nuestros padres tiene una promesa. Entonces, con relación a la viuda, Pablo también exhorta la que en realidad lo es. Parece ser que había algún tipo, aquí utilizan una palabra muy coloquial, que es cuando las personas quieren salir como ser más sagaz que el otro. Aquí le decimos tigueraje. El tigueraje no es más cuando usted dice, bueno, allí están dando, déjame entonces meterme en la cola también para que me den. Entonces parece ser que había muchas que sí eran viudas, pero querían también recibir beneficios de la iglesia y que la iglesia les sustentara como tal. Entonces Pablo les da claramente algunas instrucciones de qué tipo de viudas debían ser ayudadas en la iglesia, viudas evidentemente que se estaban dedicando para el Señor, que no iban a contraer matrimonio, sino que se iban a dedicar para el Señor exclusivamente. Por eso, una de las instrucciones que Pablo les da, y sería bueno que nosotros nos aprendamos estas instrucciones, de las cualificaciones que Pablo menciona acerca de estas viudas, no debía ser menor de 60 años. Y es cierto que en aquellos tiempos, por ejemplo, el decir
60, 50 años, era considerado una persona todavía con fuerza. Vemos el caso de, ¿cómo se llamaba el que estaba en los tiempos de Josué? Que dijo, dame ese monte. Caleb, Caleb. Y Caleb tenía ¿cuántos? 80 ya, ¿verdad? 80. Y dice que él se sentía con fuerza. Él se sentía con fuerza para conquistar. Entonces, Pablo les dice, no admitas, versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsada por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. No es pecado que una viuda se case. Lo que Pablo le está dando instrucciones, viudas que iban a ser dedicadas exclusivamente para el servicio del Señor, que se iban a dedicar por completo, porque ya inmediatamente usted se casa, ya usted tiene otros compromisos ya de matrimonio, de pareja, etcétera. Pablo es muy explícito al decir, cada quien tiene su don de Dios. Es bueno que el hombre dice, yo quisiera que todos fueran como yo, pero por causa de la incontinencia, que cada quien tenga su propio marido, su propia esposa, etcétera. Si usted no tiene el don de continencia, pues cásese. Eso es lo bíblico. Bien. Entonces, este tipo de servicio de las viudas también iban a ser sustentadas por la iglesia. Pero Pablo también exhorta y dice, versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y que no sea agravada la iglesia, es decir, que no reciba mayor carga la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. El Señor siempre tiene cuidado de las viudas. Pastor Freddy, ¿quién desea decir algo? Sí. Fíjate, es obvio que el texto es interesante que la parte donde más ocupa el capítulo 5 es el trato acerca de las viudas. Desde ese versículo 3 hasta el verso 16. Hay cualificaciones, sin lugar a duda. Había una lista o incluso de membresía según el versículo 9, donde dice que se ponga en la lista a una viuda específica. Da detalle quién era una viuda realmente viuda y una viuda que realmente era viuda tenía varias condiciones. Primero, tenía 60 años. Segundo, no tenía marido, evidentemente. O sea, el marido se le había muerto. No tenía hijos, como lo demás texto menciona, pero tampoco tenía nietos que la mantuvieran. Era una persona que estaba sola, completamente sola. Y es a esa a la que Dios entonces, porque la carta lo que tiene la intención es de organizar la iglesia, de que la cosa de la iglesia se administre a la forma de pensar de Dios. Amén. Recientemente murió una hermana que tenía una condición de viuda, pero en su momento, hace años atrás, a mí me tocó tratar un caso con la hermana, porque ella iba todos los meses, cada 15 días, perdón, ella iba a la iglesia a recibir un cheque que se le entregaba para ella fumigar su casa. Y nos sentamos en un momento dado en la iglesia con el tesorero, diáconos, a discutir el asunto. E hicimos varias preguntas para poder canalizar la cosa en la forma apropiada. Aunque era una aparente necesidad, ella lo que quería era fumigar su casa. Es decir, no sé si era que había mosquitos, cucarachas, no lo sé. Fumigar su casa. No era para comida, no era para abrigo, para fumigar. El segundo problema era que tenía hijos viviendo con ella y los hijos viviendo con sus esposas. Encima de eso, recibía una pensión. Pero eso se le suma que además de la pensión, su marido, que aunque no vivía con ella,
también aportaba a esa señora. Se ve como un caso de misericordia, la pobre viuda, pero debemos ver las cosas como las escrituras la presentan, Correcto. porque se carga la iglesia y después, como esa era una práctica que había allí, todo el que necesitaba comprarse un zapato, una camisa, tenía una actividad en la escuela, iba a la iglesia a pedir una ofrenda para sufragar esa situación. Por eso, hermanos, cuando las escrituras hablan de esto, Dios es que habla Amén. y lo habla con seriedad. Eso es así. Mm. Dios siempre ha tenido en cuenta este tipo de personas. Yo quiero que alguien busque el Salmo 68:5. Salmos 68:5. Allí vemos el carácter de Dios y cómo Dios toma en cuenta. Sí, Hermano, así rapidito, o sea, está precioso esto, me encanta. Cuando dice ahí que si en verdad es viuda, a veces me viene el pensamiento a la mente, pero si el marido está muerto, entonces es viuda, sí. Sí, ¿verdad? El- pero fíjate que cuando dice si en verdad en viuda, A eso me refiero a la pregunta, ¿a qué se refiere? se contemplaba que además de que el marido estuviese muerto, que no tuviera hijos, Ah, ok, perfecto. ni tuviera nietos que la mantenga, porque es lo que el texto plantea. Iban juntas las cosas entonces, digamos, no tener el esposo, más no hijos ni nietos que la pudieran ayudar. Sí, Correcto. está hablando de una mujer creyente y fíjate que menciona las cualidades que menciona aquí, son interesantes, la vamos a estar leyendo. Cómo debía ser esa viuda, o sea, tomar en cuenta esas cualificaciones para dar este tipo de apoyo. Es interesante lo que nos dice el texto. Pero tengo que hacer esta pregunta. Vamos a leer el Salmo 68:5. Rapidito, hermano, perdón, Ok. porque mi esposa me estaba diciendo, Ajá. es mi esposa. No, por ejemplo, vamos a suponer, y si los hijos no tiene, como dice el pastor Freddy, Si los hijos no los hijos tienen, no le quieren ayudar, porque hay tan bueno, bárbaros que, está desamparada. Está desamparada. O sí, sea, porque si hay ella tipos que, no tiene ningún tipo de ayuda, si es comprobado por la iglesia de que esta hermana, aún teniendo hijos, los hijos no desean, no quieren ayudarla, no tiene ningún tipo de ayuda porque sus hijos son impíos. Entonces ya en ese caso sí es viable la ayuda porque está desamparada. Me interesa que leamos el Salmo 68:5 para que entonces pasemos a la parte de las cualificaciones. Si alguien lo tiene, por favor. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios y su santa morada. O sea, fíjense que nuestro Dios es el padre de los huérfanos. ¿Qué es un huérfano? Aquel que sus padres han partido, han muerto, lo han dejado solo en el mundo. Hay casos de que hijos que son abandonados por sus padres, tanto papá y mamá lo abandonan y son considerados como huérfanos porque prácticamente están huérfanos, aunque tienen sus padres vivos, pero al ellos darle la espalda y abandonarlos, son considerados como huérfanos. Al igual que las viudas pueden tener hijos, pero si los hijos no se hacen responsables, la abandonan, la mandan para un asilo, ya tú no sirves. ¿Eh? Es muy penoso, es muy doloroso. Entonces ahí la iglesia Mm. debe tener un carácter de misericordia, hacer obra de misericordia con este tipo de personas. Entonces voy a leer rápidamente las cualificaciones. La primera, que no sea menor de 60 años. Segundo, que haya sido esposa de un solo marido. Versículos
Lo vemos en el capítulo 3 también, versículo 2 y en el versículo 12. En el versículo 10 dice que tenga testimonio de buenas obras, es decir, debe ser creyente, verdadera creyente. Luego, también otra de las cualificaciones que menciona es que si ha criado hijos. No dice si ha engendrado hijos, sino si ha criado hijos. Obviamente, el verbo que se utiliza allí es en griego tecnotropeo, que significa alimentar o sustentar hijos. Es decir, que si esta mujer ha adoptado hijos, ha criado, ha sustentado hijos, es la idea de lo que nos quiere enseñar. Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies a los santos, que sabemos que era una costumbre de aquellos tiempos, a los peregrinos, a los huéspedes, se lavaban los pies. Era una costumbre que representaba pues delicadeza, reverencia ante alguien que llegara a la casa. Si ha socorrido a los afligidos, es decir, si esta viuda prestó atención, ayuda, consuelo a los que pasaban pruebas amargas, si ha estado dedicada a toda buena obra, lo vemos ahí también en los versículos 11. Y básicamente estas son cualificaciones de una verdadera creyente. O sea, si ha dado testimonio de la fe, pues puede ser considerada para este tipo de ayuda. Muy bien, entonces vamos a pasar a la última parte sobre los versículos 17 al 24, si alguien lo puede leer, y así finalizamos el capítulo 5. Sí, ¿puedo leerlo, pastor? ¿Lo puede leer? Ok, Sí. puede leerlo, no hay problema. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admita acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos en ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo, si se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Amén. Excelente. Bien, la primera parte que nosotros vimos en el capítulo 5, versículo 1, que dice de no reprendas al anciano, ahí el término anciano se está refiriendo a una persona de mayor edad. Pero aquí el término anciano no necesariamente se está refiriendo a una persona de edad avanzada, sino se está refiriendo, como lo decíamos al principio, el término anciano puede ser aplicado también a los pastores, diáconos, ancianos, aquellos que están gobernando la iglesia, dirigiendo la iglesia. Entonces dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor. Es interesante tomar en cuenta esto.
mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Y hay que tomar en cuenta, muchas personas entienden de que predicar o enseñar la palabra de Dios no es un trabajo. Hay gente que entienden que los pastores no hacen nada. Y déjeme decirle que el predicar y enseñar la palabra es un gran trabajo y no cualquier trabajo. Porque en un trabajo, por ejemplo, de 8 horas, usted trabaja 8 horas y ya usted terminó y salió. Pero el pastor nunca termina. Es decir, no se sabe a qué hora a veces un miembro le llama, mire, tengo esta situación y tiene que atenderlo y tiene que prestarle tu oído, tiempo. Entonces, por eso menciono este lindo detalle, que aquellos que gobiernan bien, que lo hacen a la manera de Dios, sean tenidos dignos de doble honor, y aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Y dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahí está citando Deuteronomio 24:14. Entonces, no pondrás bozal al buey que trilla. Un bozal, si el buey está trillando, usted ponerle un bozal es como un impedimento. Le está poniendo un impedimento para que no realice este trabajo. Ahora, con relación a la acusación a estos pastores, dice, contra un anciano, contra un líder, no admitas acusación. Ustedes saben que un líder, un pastor, el que predica, el que dirige, está expuesto a críticas. Obviamente, es difícil nosotros complacer a todo el mundo. Siempre hay gente que si vamos a poner una cortina en la iglesia, mira que a mí me gusta azul, no, dice otro, no, que es negra, no, y que por qué no la ponemos roja. Entonces, el pastor está como en un dilema. ¿A quién voy a complacer? Si la pongo azul, la pongo roja, la pongo negra, o de qué color. Entonces, en ese sentido, hay gente que si tú no lo complaces y no haces las cosas como ellos creen, como ellos dicen, pues se molestan y también critican. Entonces, es interesante ver lo que Dios dice aquí. Contra un anciano no admitas acusación, sino delante de 2 o 3 testigos. Y aquí viene una pregunta. ¿Por qué el autor de las Escrituras, que es el Espíritu Santo, nos da este detalle tan interesante de que no debemos levantar acusación contra un pastor, contra un anciano, a menos que hayan 2 o 3 testigos? Quiero escuchar la opinión de ustedes. Obviamente esos testigos tienen que ser personas que sepan del caso, que estén enterados de la situación. Vamos a ver. Bueno, nadie dice nada. Bueno, lo primero es que se le aplica también el debido proceso de la disciplina que habla en Mateo. De ya cuando se disciplina a alguien, bueno, primero se llama la atención. Yo pienso que una persona que tiene algún señalamiento contra un pastor o un líder de renombre en la iglesia, el primer paso es acercarse a él, aplicar el mismo proceso. Me parece que no hay diferencia en cuanto a la estatura del creyente, tiene que aplicar el mismo principio. Ya obviamente cuando se llega al límite de ir a otra autoridad con ese caso para que esa otra autoridad enfrente al líder, entonces ya usted tiene que ir con testigos de que van a validar lo que usted está acusando. Y obviamente yo entiendo, no sé, quizás ustedes me pueden ayudar en eso, que cuando se señala al pastor, no es igual que cuando se señala a un creyente común. El efecto que tiene, las consecuencias que trae, son
catastrófica para la iglesia. Entonces, yo pienso que la persona que lo hace, que lo señala, debe tener testigo de que realmente esa acusación es verdad. Correcto. Ese señalamiento es verdad. Porque, bueno, cuando pasa algo, cuando se señala a un líder, no importa, va a producir un efecto. Va a producir un efecto. Muchas veces, en muchos casos, y lo conocemos, ha pasado siendo mentira, pero eso produce un impacto negativo dentro y fuera de la iglesia que le hace daño al evangelio y le hace daño a la integridad de esa persona, al testimonio de esa persona. Entonces pienso que esas cosas se toman en cuenta ahí. Sí, Zacarías 13:7 dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. El efecto dominó, el efecto que decía nuestro hermano Juan Félix es el efecto dominó. Usted tumba la primera pieza y las demás se van detrás. Entonces, por eso es la delicadeza, el cuidado que se debe tener en este caso por el grado de influencia que tiene ese pastor, ese líder en la congregación. ¿El pastor Freddy? Sí, hay un elemento vital y sobre una acusación, la seriedad que reviste una acusación. Actualmente eso se contempló aquí en Puerto Rico y cuando se celebra un juicio a lo federal, hay dos partes. Hay una parte que son delitos federales y otros son delitos estatales. Y cuando en la federal, que es donde se contempla esto, una persona pide ser juzgada teniendo un jurado, la ley determina que para que esa persona pueda ser sacada como culpable, o sea, el veredicto debe ser unánime. Los jurados son 12. Si son 9 que están de acuerdo y 3 no, no procede No. por la seriedad que reviste una acusación. Si eso es en lo que son las cosas administrativas de este mundo, imaginémonos ahora cuando tiene que ver con la iglesia, la seriedad que tiene que ver con una acusación que pueda levantarse contra un pastor. Correcto. Entonces, fíjense dentro de las recomendaciones que Pablo le da finales, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Es decir, no porque una persona llegue a la iglesia con un saco y una corbata, ya inmediatamente ese es un líder y le ponga la mano, ven, vamos, vamos a separarte para el ministerio. No, tener mucho cuidado. Y entonces le dice, no participes en pecados ajenos. Cada quien es responsable de su situación. Consérvate puro. Le da algunas recomendaciones también en cuanto a su enfermedad del estómago. Bueno, toma un poquito de vino, eso lo habíamos hablado en una clase anterior. Entonces dice que los pecados de algunos hombres se hacen patentes. Esa palabra es como manifiesto. Se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Pero lo cierto es que hay algunos pecados que no se van a descubrir de este lado del sol, sino allá en la eternidad. Pero todos los secretos de los hombres serán descubiertos en aquel día del Señor. Dice asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden, oye, subraya esta palabra, no pueden permanecer ocultas. No pueden. ¿Sabe por qué? Proverbios 15:3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Señores, que Dios nos siga ayudando. Solamente hay que pedir al Señor, Señor, danos sabiduría. Y fíjese que Dios nos ha dejado este libro para que nosotros nos guiemos por lo que dice aquí. No queramos hacer las cosas a nuestra manera, que eso fue lo que hizo Asa. Quiso hacer las cosas a su manera. Y nosotros no estamos llamados a hacer las cosas a nuestra manera, sino como Dios dice. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde
y que Dios haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar, puesto de pies, y vamos a clamar al Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Estamos inmensamente agradecidos, Padre, por este tiempo de comunión, de estudio bíblico. Gracias, Señor, por la vida del pastor Freddy, que nos acompaña. Gracias, Padre Santo, por nuestra hermana Elina. Gracias, Señor, por Juan Félix, por Chani y por estos hermanos de la Iglesia Bíblica Emanuel, que fielmente también han estado presentes, escuchando tu palabra y tu voz. Rey de los cielos, ayúdanos, Señor. Ante esta enseñanza de tu palabra, Señor, ayúdanos a verte a ti, Padre, por medio de tu palabra, por medio de lo que tú nos estableces, Señor, y a guiarnos, Padre, por lo que tú nos dices. Perdónanos, Señor, si, oh Dios mío, sabemos que en ocasiones somos negligentes en poner en práctica, Dios mío, esto que tú nos enseñas. Sí, Señor. Ayúdanos y danos corazones para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Dios les bendiga, les guarde. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.